Posiciones anatómicas de la persona. Son aquellas posiciones características que se emplean en diversas situaciones patológicas o para efectuar ciertas exploraciones y prácticas terapéuticas o quirúrgicas. Posición de decúbito supino. Es aquella posición del cuerpo en estado de reposo sobre un plano horizontal donde la persona se encuentra tendida boca arriba con la espalda en contacto con la superficie y las extremidades inferiores extendidas. Esta posición se utiliza para exploraciones, maniobras e intervenciones quirúrgicas en la superficie anterior del cuerpo como la abdominotorácicas y algunos de los miembros inferiores. Permite una expansión pulmonar adecuada y facilita la alineación de los distintos segmentos corporales. Debemos tener en cuenta que si la persona ha de permanecer mucho tiempo en decúbito supino, de colocar soportes en los pies de modo que se mantengan apoyados y se evite su caída como pie de péndulo o equino. También debe evitarse que se mantengan las piernas cruzadas para impedir la presión sobre los vasos sanguíneos y sobre los nervios. Posición de decúbito ventral o abdominal, o comúnmente llamada decúbito prono. La persona se encuentra tendida sobre el pecho y el abdomen con la cabeza girada hacia un lado, las extremidades superiores extendidas junto al cuerpo o flexionadas a nivel del codo y los miembros inferiores extendidos. Esta posición la podemos utilizar para aquellos pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, ya que permite mejorar la oxigenación y se puede evitar el uso de ventilador mecánico. Debemos tener en cuenta que si la persona se encuentra imposibilitada para girarse, no hay que tenerla mucho tiempo en esta posición. Posición de decúbito lateral. La persona se encuentra tendida de lado con uno u otro de sus costados sobre la superficie. El miembro superior del lado en el que se haya recostado por delante del cuerpo y los miembros inferiores extendidos un poco flexionados o con el que queda arriba algo flexionado y adelantado. El nombre del decúbito lateral va a depender del lado sobre el que está en contacto con el plano horizontal. Puede ser decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho. Debemos tener en cuenta que si la persona va a permanecer mucho tiempo en decúbito lateral, es conveniente colocar una almohada entre las piernas para evitar la compresión de los nervios y los vasos sanguíneos. Posición de Fowler. Se trata de una posición dorsal en un plano inclinado de tal modo que la espalda forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Se mantiene al elevar unos 40 o 50 centímetros la cabecera de la cama. Las extremidades inferiores pueden mantenerse flexionadas en mayor o menor ángulo o mantenerse extendidas. También tenemos la posición de semi-Fowler, donde la posición se mantiene en un ángulo que se adapte mejor a la espalda. Esta posición proporciona comodidad a los pacientes y ayuda a los problemas cardíacos o respiratorios. También debemos decir que favorece el drenaje después de operaciones abdominales. Posición genupectoral. La persona se coloca boca abajo apoyándose sobre las rodillas y el pecho, con la cabeza de lado y los muslos perpendiculares a la cama. Esta posición se utiliza para exploraciones y procedimientos rectales. Posición ginecológica o de litotomía. Es una posición de decúbito supino con las piernas flexionadas sobre los muslos y los muslos en abducción y flexión sobre la pelvis. Puede efectuarse en una camilla especial que cuente con accesorios, dispositivos para mantener las piernas elevadas, apoyando las pantorrillas o los pies en soportes o estribos. Debemos decir que esta posición se emplea para exploraciones ginecológicas, parto, cirugía rectal, entre otras. Posición de roce o de Proetz. Es una posición de decúbito supino con la cabeza colgando fuera de la camilla o de la mesa de operaciones. Esta posición se utiliza para evitar la aspiración de sangre o secreciones, así como en operaciones de la vía respiratoria. También se emplea para lavar el cabello cuando la persona se encuentra imposibilitada de levantarse de la cama. Posición de Sims. Es una posición de decúbito lateral izquierdo con el brazo y la pierna de este lado extendida
y la extremidad inferior derecha flexionada a nivel de la cadera y la rodilla. El brazo izquierdo puede colocarse bajo la cabeza o mantenerse extendido junto al tronco, de tal modo que el peso del cuerpo descanse sobre el tórax. Esta posición se utiliza para colocar enemas, para exploraciones vaginal y rectal, ya sean manuales o endoscópicas. También se recomienda como posición de seguridad en caso de accidente con pérdida de conocimiento con riesgo de vómitos. Posición de Trendelenburg. Es una posición de decúbito dorsal sobre un plano inclinado, de tal modo que la pelvis quede más alta que la cabeza y los muslos más altos que la pelvis. Esta posición se utiliza en cirugía para efectuar operaciones en abdomen inferior y pelvis, y en algunas intervenciones de los miembros inferiores, en la que debemos colocar a la persona en una mesa inclinada a 45 grados, con la cabeza hacia abajo y las piernas colgando, apoyadas sobre un sector regulable. Y la posición de Trendelenburg invertida es opuesta a la anterior. O sea, la persona se encuentra en decúbito dorsal sobre un plano inclinado de tal modo que la cabeza quede más alta que los pies. Podemos decir que esta posición se emplea en cirugías para intervenciones de cuello, cara y cráneo, donde se disminuye el riesgo sanguíneo y se evita el estancamiento de sangre en la zona operatoria. Se usa también para intervenciones abdominales para modificar la situación de las vísceras y exponer mejor el campo operatorio.